Vamos a reflexionar un poco acerca de la vida o acerca del ministerio pastoral. Amén. Vamos a entender un poco de qué se trata el ministerio pastoral, porque en sí no es una tarea fácil. Y para darnos quizá un adelanto, hay personas que estudian para doctores, hay personas que estudian para psicólogos, hay personas que estudian para consejeros, e incluso hay personas que estudian para electricistas, albañiles, y el pastor es todo eso sin haber estudiado ninguna de esas carreras. Aprende de muchas cosas, muchas veces es multifacético, muchas veces hace cosas que nunca se imaginó hacer para sacar adelante a su familia y a la iglesia a la cual está él encomendado. Amén. Vamos a orar ahí en sus asientos nada más. Vamos a inclinar nuestros rostros. Señor, te damos gracias en esta noche, en esta mañana, por este culto, Señor, por esta celebración del Día del Pastor, Señor, al cual tú has llamado, tú has puesto, Señor, según tu voluntad. Bendice este tiempo de enseñanza, Señor, del mensaje de tu palabra, que pueda ser de reflexión para cada uno de nosotros, que podamos entender y aplicarlo, Señor, a nuestra vida diaria. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Damos fuertes palmas al Señor. Amén. Hace muchos años, cuando yo era niño, mi madre tenía ovejas allá en el lugar donde vivíamos. No sé si es que alguno de ustedes ha ido a pastar ovejas alguna vez. Yo iba de niño con mi madre allá a las chacras, iba conociendo los lugares de donde vivíamos, ahí a los alrededores, íbamos a pastar ovejas. Repito, si es que alguno ha tenido tal vez el privilegio, vamos a decirlo así, de pastar ovejas, es algo muy bonito. Y algo muy curioso de esto es que, bueno, no es quizá mi historia como pastor de ovejas, de las ovejas de mi mamá, no es quizá como la historia de David, quien mataba osos, mataba leones, o la historia de Moisés, que tuvo una experiencia con la zarza ardiente allá pastando las ovejas de su suegro, ¿verdad? Pero ocurrió algo muy interesante en un año allá pastando ovejas junto con mi mamá. Es que cada año, allá por la zona de Barranca, el río Pativilca, cada año viene el repunte, como lo llamamos, la crecida del río, ¿no? El río crece y muchas veces se desborda de su lugar y esa agua que viene a veces lleno de barro, de palizadas y todo ello, entra a las chacras y destruye las chacras, deja puras piedras y se lleva las chacras. Entonces, un año estábamos pastando las ovejas y estábamos en el cerro y abajo estaban las ovejas y entró el huaico, como le decimos. Entró el huaico a la chacra de mi papá y donde estaban las ovejas. Y nosotros teníamos una oveja, quizá parezca gracioso, teníamos una oveja que se llamaba Dólar. Y esa oveja estaba allí en medio del huaico. Y el huaico entró y empezó a llevarse a Dólar. Y Dólar, como era lanudo, se quedó atascado en algunas ramas, pero se estaba ahogando. En medio de toda esa agua lleno de barro y de palizada, obviamente con heridas de las palizadas que venían, se incrustaban en la piel. Y se estaba ahogando Dólar. Mi mamá, mi hermana y yo estábamos arriba. Mi mamá estaba llorando, uno por la chacra y otro por su Dólar. Estaba llorando. Y en eso un vecino que estaba pasando por ahí ve a la oveja que se estaba ahogando y entra en medio de todo ese lodo. Entra, agarra a la oveja de sus dos patas, de adelante y de atrás, y los pone en su hombro y lo lleva hacia donde estábamos nosotros. Lo rescata a nuestro Dólar. Gracias a Dios ese día no fue el último día para Dólar, todavía vivió un tiempo más. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Muchos de nosotros hemos sido en algún momento como Dólar, como una oveja que estaba perdida, que estaba al borde de la muerte quizá. Como una oveja que estaba, digamos, en sentido figurado dentro de un huaico, atascado entre las ramas, ahogándonos.
O como decía el apóstol Pablo, muertos en nuestros delitos y pecados, ¿verdad? Siendo arrastrados por cualquier corriente de doctrina, cualquier cosa que nos llame la atención, siendo tentados a pecar una y otra vez antes de que nosotros fuésemos rescatados de lo más vil y menospreciado del mundo. No sé si ustedes recuerdan esta parábola de la oveja perdida, que Jesús dice que el buen pastor deja las 99 y va por una oveja que se perdió. Y cuando lo encuentra, la carga sobre sus hombros y la trae de nuevo a su rebaño. ¿Cuántos de nosotros hemos sido en algún momento esa oveja perdida? Amén. Hay un hermoso cántico que dice, deja las 99 y va por mí. Deja las 99 ovejas que están allí en el hogar y va por la oveja que se perdió. Nosotros hemos sido esa oveja. Y entendamos esto entonces. Todos los que estamos aquí somos ovejas que en algún momento se perdieron y que por la gracia de Dios nos rescató y nos trajo de nuevo a su rebaño. ¿Amén? Entonces, entendiendo esto, que somos ovejas dentro del rebaño de Dios, vamos a entender primero qué cosa significa esto, qué cosa significa tener al pastor. Vamos a abrir nuestras Biblias en Juan capítulo 10, Juan capítulo 10, versículo 1 al 5. El libro de Juan, capítulo 10, versículo 1 al 5. Dice la palabra del Señor. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre, y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas las siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esto es algo cierto. Esto voy a aclararlo para los que no han pastado alguna vez alguna oveja. La oveja conoce la voz del pastor, conoce la voz de los dueños que la están sacando a pastar. Y cuando viene un extraño y las llama o las lleva por otro lugar, las ovejas no van. Solamente siguen al pastor. Y en esta historia está diciendo, ¿a quién se refiere como pastor? A Jesús. Jesús dice, yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por sus ovejas. Se está refiriendo a Jesús. Entonces, si dice que las ovejas que somos nosotros, como veníamos diciendo, las ovejas del rebaño de Jesús, nosotros tenemos que aprender a escuchar su voz. La voz del pastor de las ovejas. ¿Cuántos han aprendido a escuchar la voz de Jesús? ¿O cuántos todavía siguen escuchando la voz de un extraño? La voz del que no entra por la puerta, sino por la ventana, como dice la Biblia, es ladrón y salteador. ¿Cuántos todavía siguen escuchando la voz de extraños? La voz de tal vez algunos que dicen, ven, vamos a tomar, vámonos de fiesta, vámonos con los amigos, a hacer cosas malas o incitando a pecar. O la voz en la mente que dice, ¿verdad? Cuando alguien le insulta, insúltale peor. Tú eres peor, 1000 veces peor de lo que tú me has dicho, ¿verdad? ¿Cuántos todavía siguen escuchando esa voz del enemigo? ¿Verdad? Que está dentro de nuestros impulsos de decir, no, yo soy importante, tú no. Yo estoy más alto que ustedes. Yo soy mejor. ¿Cuántos todavía siguen escuchando esa voz? Les recuerdo, hermanos, a todos nosotros que estamos presentes aquí, les recuerdo que todos somos ovejas. Todos somos ovejas. Nadie aquí, como dice la Biblia, hermano, nadie se crea superior a nadie. Más bien, el mayor es el que sirve. Amén. Somos ovejas de Jesús.
Somos ovejas de su prado. Y recuerde esto, primeramente, antes de pensar cualquier otra cosa, tenemos que recordar que nosotros somos ovejas, o fuimos ovejas que se perdieron y que por gracia fuimos rescatados para ser parte del rebaño del Señor. Amén. Dale fuertes palmas al Señor si cree eso. Nosotros que en otro tiempo estuvimos perdidos, hermanos, fuimos rescatados para gloria del Señor. Amén. En el mismo libro de Juan, capítulo 10, versículo 11, dice así: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Esto es algo que conmueve bastante. Si no se ha puesto a pensar en esto, hermanos, esto es algo que conmueve el corazón. ¿Por qué? ¿Cuál fue la obra que Jesús hizo para que nosotros fuésemos salvos? La cruz, ¿verdad? Yo le pregunto a ustedes, hermanos, ¿alguien de aquí daría la vida por un enemigo? ¿Cuántos dicen amén? ¿Alguien daría la vida por algún enemigo? Podemos decir tal vez a las justas, podemos nosotros dar la vida por un amigo, ¿verdad? Por una persona que nos cae bien. A veces decimos tal vez por nuestra esposa, por nuestro esposo, por nuestros hijos, por nuestros padres tal vez, por un familiar, por alguien que nos cae bien. Pero ¿cuántos pueden dar la vida por alguien que le cae pésimo? Algunos pueden decir, que se muera, ¿verdad? No, ese no me cae bien. ¿Cuántos pueden decir incluso eso? Pero si nos ponemos a pensar en esto es algo que conmueve bastante, porque nosotros, por nuestros pecados, éramos, como dice la Biblia, hermanos, no lo digo yo, éramos enemigos de Dios. Toda nuestra vida de pecado nos llevó a ser enemigos de Dios. ¿Y qué merecíamos como enemigos de Dios? Dice la Biblia, la paga del pecado es la muerte. Entonces, Jesús, amando tanto al ser humano, entregó su vida por aquellos que eran enemigos de Dios. ¿Para qué? Para que seamos nosotros reconciliados con Dios. Por eso dice, el buen pastor su vida da por las ovejas. Y esto es algo que conmueve. Como digo, si no se ha puesto a pensar en esto, hermanos, pónganse a pensar en esto, recuerde esto siempre en su vida. Número 2. Vamos a ver el ejemplo. Efesios capítulo 4, versículo 11. El libro de Efesios, capítulo 4, versículo 11. Vamos a entender también otro principio bastante importante acerca del ministerio pastoral. Efesios, capítulo 4, versículo 11, dice así la palabra del Señor. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿De quién está hablando? Dice, Él mismo constituyó. ¿De quién está hablando? De Jesucristo. Amén. Entonces, yo voy a decirles algo muy importante, hermano. El pastor es pastor porque es llamado a ser pastor. Hermanos, si uno no es llamado a ser pastor, ni siquiera se atreva a procurar serlo. Porque el ser pastor es un llamado, no es un cargo. No es que el que diga, me dieron el cargo de ser pastor, de estar a cargo de una iglesia. No. El ser pastor es un llamado de parte de Jesús. Así como Él constituyó a su iglesia, a sus ovejas, nos rescató a nosotros para ser ovejas del rebaño de Jesús, también constituyó a pastores para que cuiden de ese rebaño. No es por convenio humano, no es que la junta directiva se reunió y dijo, bueno, usted habla muy bonito, predica muy bonito, usted es pastor. No, hermanos. Es un llamado de parte de Dios. Jesús mismo constituyó esos ministerios para el provecho de la iglesia, para el beneficio de la iglesia, para que la iglesia sea edificada. Y los pastores están a cargo del cuidado de la iglesia. Así que vamos a repetir una frase, honra a tu pastor, porque ellos son llamados de Dios. Ellos son personas que han sido llamados, escogidos por Dios para tener ese cargo.
Y con esto no quiero decir, hermanos, que solamente nos enfoquemos en los pastores, porque, hermanos, Dios ha repartido dones a cada uno de nosotros. Sirva según su don. Si Dios le ha llamado a ser pastor, puede ser pastor. Si le ha llamado a ser evangelista, sé evangelista. Pero nunca deje de trabajar para el Señor según el don que Dios le ha puesto en usted. Amén. Recordemos eso siempre, hermanos. Y número 3. Vamos a recordar también la influencia que tiene el pastor. Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13. Versículo 7. Vamos a leer. Dice la palabra del Señor: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Y el versículo 17 dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Amén. Acordaos de sus pastores, de aquellas personas que les hablaron la palabra del Señor, quienes los enseñaron, quienes le dieron alimento espiritual, cuidado, refugio, consuelo, consejo. Acordaos siempre de ellos. Si leyó los carteles que teníamos en el teatro, nos decía: no murmures en contra de tu pastor, escucha a tu pastor, obedece a tu pastor. Y esta mañana que estamos honrando, que estamos celebrando el Día del Pastor, hermanos, que sea un tiempo en que podamos recordar ese trabajo sacrificial del pastor. Como decíamos al inicio del mensaje, el pastor muchas veces es multifacético, hace muchas cosas que nunca se imaginó hacer, se las ingenia para poder dar cuidado a sus ovejas, para poder dar cuidado a su redil. Amén. ¿Cuántos están conmigo? El modelo que tenemos acerca del pastor, el buen pastor, es de Jesús. Recuerde siempre eso. El modelo es Jesús, quien instituyó y llamó a pastores para que cuiden de sus ovejas. Por lo tanto, nosotros como ovejas tenemos que honrar a nuestro pastor. Amén. ¿Qué les parece si hacemos una oración por nuestro pastor? Vamos a invitar a los pastores que pasen por favor aquí al frente, el pastor y su esposa. Y vamos a invitar a todos los líderes que también pasen aquí al frente para orar por nuestros pastores. Como leíamos hace un momento, la Biblia dice: acordaos de vuestros pastores, quienes os enseñaron la palabra de verdad, e imitad su fe. Pasen por favor los líderes, que vamos a orar por los pastores, vamos a bendecirlos, orar por su salud, por su familia, por fuerzas espirituales, fuerza física y por todo lo que Dios pueda brindar. Amén. Vamos a rodear a los pastores en esta mañana y vamos a orar por ellos. Nuestra hermana María Loja, si se puede acercar por favor. Nuestra hermana María Sandoval también. Aleluya. Recuerda esto, hermano: un ministerio pastoral se vuelve demasiado débil si no tiene un equipo pastoral. Es importante que los líderes de la iglesia respalden a los pastores. Por eso queríamos hacer esto, que todos los líderes oren a la par con toda la iglesia por nuestros pastores. Nuestra hermana María Sandoval, por favor, si se acerca. Y toda la iglesia también debe respaldar a su pastora. Amén. Toda la iglesia vamos a orar en esta mañana por los pastores. Levante sus manos y extiéndalos hacia nuestros pastores y vamos a orar. Señor, en esta mañana nos acercamos ante ti para pedirte, Señor, por la vida de nuestros pastores Enedino y Noemí. Que seas tú, Señor, llenándole de fuerza, llenándoles de salud, Señor. Bendice a su familia. Bendice el fruto de sus manos, Señor, su trabajo, su matrimonio, su vida familiar, Señor. Como dice tu palabra, abre, Señor, la ventana de los cielos y derrama de tus bendiciones hasta que sobreabunde, Señor.
Te damos toda la gloria a ti. Gracias por los pastores que tú has puesto, que tú has llamado, Señor, para este ministerio. Sabemos, Señor, que no es un ministerio fácil, no es algo que se hace, Señor, a la ligera, sino que se tiene que tener cuidado de las ovejas, Señor. Tú has puesto sabiduría en ellos, tú has puesto inteligencia, discernimiento, Señor, en ellos. Te pedimos, Señor, que a través de tu Espíritu Santo seas tú, Señor, hablando, dando sabiduría, más entendimiento, Señor, para que pueda enseñar a su iglesia, Señor. Que pueda ser, Señor, un buen esposo, que la pastora pueda ser una buena esposa, Señor, y que ambos sigan juntos sirviéndote hasta que tú los llames a tu presencia, Señor. Dale fuerzas, dale salud, Señor. Bendice a su familia, bendice, Señor, el fruto de esta iglesia que tú has puesto, Señor, para encabezar, para dirigir, guiar, Señor, y direccionar. No permita, Señor, que ninguna acechanza del enemigo toque sus vidas, Señor. Reprende, Señor, toda acechanza del enemigo, toda división que pueda causar, toda malinterpretación, toda discusión, toda riña, Señor. Reprende, Señor, de esta iglesia, que tú des sabiduría, ponga, Señor, sabiduría para que pueda dirigir y sobrellevar cada uno de estos problemas. Señor, te damos gracias, te bendecimos por la vida de los pastores, Señor. Bendícelos, derrama de tus bendiciones, Señor, sobre su salud, sobre su cuerpo, Señor. Derrama de tus bendiciones sobre su familia, allá en los Estados Unidos, donde quiera que se encuentren, Señor, sus hijos. Ahora, Señor, te pedimos que tú los bendigas también a ellos, sus simientes, Señor, su descendencia, su generación, que sea bendita, porque ellos te honran, Señor, y tu palabra dice que honrarás a los que te honran. Los honramos, Señor, como siervos tuyos, y te honramos a ti, por ser, Señor, quien ha provisto de pastores, Señor, llenos de sabiduría para esta congregación. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por estos pastores que tú nos has dado. Gracias, Señor. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.